Paraguay es nivel 1 para Estados Unidos, uno de solo 3 países de Sudamérica en el escalón de menor riesgo. El Departamento de Estado de Estados Unidos clasifica a Paraguay en nivel 1, Exercise Normal Precautions, ejercer precauciones normales, el escalón más bajo de riesgo dentro de su sistema de 4 niveles de Travel Advisories. Es una de las clasificaciones más favorables que Estados Unidos asigna a un país, y Paraguay la comparte con apenas otros 2 en toda Sudamérica, Argentina y Surinam. ¿Qué es el Travel Advisory y qué significa el nivel 1? El Travel Advisory es el sistema con el que el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno estadounidense, clasifica a cada país del mundo según el riesgo que representa para un viajero. Va de nivel 1, precauciones normales, a nivel 4, no viajar, pasando por nivel 2, mayor precaución, y nivel 3, reconsiderar el viaje. La ficha de Paraguay en travel.state.gov, consultada por Vía Paraguay el 14 de agosto de 2026, dice en su encabezado, Exercise Normal Precautions in Paraguay. Some areas have increased crime risk. Read the entire travel advisory. Ejerza precauciones normales en Paraguay. Algunas áreas tienen mayor riesgo de crimen. Lea el Travel Advisory completo. Para quien esté evaluando cómo viajar a Paraguay y qué requisitos de entrada aplican, el nivel 1 es una referencia de peso. Es la misma categoría que Estados Unidos asigna a destinos con reputación consolidada de bajo riesgo. ¿Cómo se compara Paraguay con el resto de Sudamérica? Según la lista oficial consultada el 14 de agosto de 2026, así se ubica cada país sudamericano, junto con la fecha de su propia ficha. Solo 3 países sudamericanos están en nivel 1, Argentina, Paraguay y Surinam. Ningún país de la región llega al nivel 4. Es un dato real y favorable, más allá de cuando se haya publicado cada ficha individual. Las zonas con precaución aumentada, y que implica para quién viaja. La ficha no es un aval sin matices, incluye una salvedad explícita, Exercise Increased Caution Due to Crime in these departments, ejerza mayor precaución por crimen en estos departamentos, y lista 5, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Concepción y San Pedro. Los 5 están en la frontera noreste y este de Paraguay con Brasil, y el motivo declarado por el Departamento de Estado es el riesgo de crimen. El texto de la ficha no lo menciona, pero según reportes de prensa el personal del gobierno estadounidense necesita autorización especial para viajar a esas zonas. Vale la pena detenerse en uno de esos 5. Alto Paraná es el departamento donde está Ciudad del Este, el segundo centro urbano y comercial más importante del país y uno de los principales destinos de compras de Sudamérica, además de la puerta de entrada a las cataratas del Iguazú desde el lado paraguayo. Que Alto Paraná figure en la lista no equivale a que Estados Unidos desaconseje visitar Ciudad del Este ni la zona de las cataratas. El país en su conjunto sigue en nivel 1, y la salvedad, por crimen, aplica al departamento, no como un desaconsejo general de viaje. Es un matiz real que conviene conocer antes de planificar un recorrido turístico por Paraguay, no un motivo para evitarlo. La capital, Asunción, no está en la lista, y tampoco Encarnación ni el departamento de Itapúa, donde se encuentra la ruta jesuítica de Trinidad y Jesús, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Desde cuándo rige esta clasificación? La página oficial de Paraguay en travel.state.gov está fechada el 30 de abril de 2025, y el propio encabezado aclara que el documento fue reissued after periodic review with minor edits, reeditada tras una revisión periódica con ediciones menores. La clasificación de nivel 1 rige de forma estable desde entonces. Paraguay la sostiene a lo largo de sucesivas revisiones periódicas sin haber sido degradado, y esa continuidad es justamente lo que la vuelve útil como referencia. Conviene tenerlo presente al leer cifras sueltas. El escalón vigente es el que figura en la ficha oficial, con su fecha. ¿Por qué le importa a quien evalúa invertir o mudarse? Para un inversor o una familia evaluando mudarse a Paraguay, el nivel 1 es un activo real. Paraguay lo mantiene de forma estable desde hace más de un año, sin haber sido degradado en revisiones sucesivas. La salvedad de los 5 departamentos fronterizos importa sobre todo a quien planea desplazarse por esas zonas específicas. No afecta al resto del país, donde se concentra la inversión extranjera, el turismo y la actividad inmobiliaria, con foco en Asunción y su área metropolitana. Turismo y seguridad, los datos que sí son recientes. Senatur, la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay,
registró en 2025 un turismo receptivo de 3.657.194 visitantes, 2.029.678 turistas y 1.627.516 excursionistas, con ingresos estimados en $1.422 millones, 1.363 millones de turistas y $58,5 millones de excursionistas. Las llegadas internacionales crecieron 91,24% en el año, con Argentina como principal mercado emisor, 79,98%, seguida de Brasil, 10,14%, y Estados Unidos, 1,09%. Estos datos, reportados por ABC Color el 28 de enero de 2026, corresponden a 2025. Todavía no hay cifras oficiales consolidadas de 2026. En seguridad ciudadana, Inside Crime, organización de investigación periodística especializada en crimen organizado en América Latina, reportó en su relevamiento anual de homicidios, marzo de 2026, que la tasa de Paraguay bajó a 6,1 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, 391 casos, frente a 477 en 2024. Es una mejora año contra año, en la misma dirección que sugiere la ficha del Departamento de Estado, aunque se trata de fuentes y metodologías distintas. En resumen, Paraguay está, de hecho, en el nivel de menor riesgo del sistema de Travel Advisories de Estados Unidos, junto con Argentina y Surinam. La ficha que lo sostiene sigue fechada el 30 de abril de 2025, sin actualización en agosto de 2026, y la salvedad regional es puntual, no una advertencia sobre el país en su conjunto. Si estás planificando un viaje o evaluando mudarte, seguimos con las guías de turismo y de residencia por nacionalidad, o podés escribirnos directamente por contacto.